Las heridas que produce la ausencia empiezan a sanar cuando nos unimos e impulsamos para no desistir en el camino de la búsqueda. Demos esos pasos de la mano y con historias de vida, aprendizajes e información, aliviemos el sufrimiento. La búsqueda repara. Un espacio de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos una vez más a La Búsqueda Repara, el programa de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en donde cada 8 días nos encontramos con ustedes, con nuestra audiencia, a través de nuestras distintas formas de comunicación para hablar sobre el mandato de la entidad, sobre el trabajo que estamos adelantando en las regiones y sobre todo para hacer pedagogía sobre este mandato humanitario y extrajudicial frente a la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado. Saludamos hasta ahora a todas las personas que se conectan a través de nuestro Facebook, también a través de las emisoras de Radio Nacional, que ya ahorita también vamos a recordarlo. Y hoy en el tema del día vamos a hablar de otra de esas temáticas con las cuales queremos hacer pedagogía para poder acercar a nuestra audiencia frente a los distintos procesos que se adelantan en la unidad de búsqueda. Por eso, nuestro tema del día es identificación, el resultado de la investigación. Y antes de presentar a nuestros invitados, saludo a mi compañero David Rodríguez. David, buen gusto podernos encontrar de nuevo en La Búsqueda Repara. Por favor, ¿con quiénes estamos el día de hoy? Natalie, muy buenos días. Le saludo a usted y a todas las personas que nos escuchan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional, pero que también nos escuchan a través de las emisoras de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a través de la cual llegamos por medio de la Universidad Santo Tomás, quien nos permite grabar este programa. Como usted lo decía, el día de hoy nos estarán acompañando Luis Carlos Delgado. Él es médico forense de la Dirección Técnica de Prospección, Recuperación e Identificación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y Adriana Heredia, odontóloga forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ellos serán quienes nos explicarán un poco más, y yo diría que no solo explicar, sino desmitificarán un poco este escenario de la identificación dentro del proceso de búsqueda. Recuerde que si usted nos está viendo en este momento y quizá quiere contactarse con la unidad de búsqueda, ya sea porque tenga un ser querido desaparecido y quiera empezar un proceso de búsqueda, o quiere entregar información que pueda aportar a la búsqueda de una persona desaparecida, puede hacerlo por medio del teléfono celular 316-278-3918 o el teléfono fijo en Bogotá 601-377-0607. Así es, David, muchas gracias a nuestros invitados, y pues de una vez para entrar de lleno en nuestro tema del día, hoy justamente vamos a hablar un poco de ese trabajo colaborativo que se da entre Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, analizando y determinando las competencias de cada una de estas entidades. Y por eso, Luis Carlos, queremos que primero que todo nos pueda contar ¿cuál es el proceso de identificación? Hace parte, digamos, como de todo ese proceso de búsqueda al interior de la entidad, mientras hacemos como esa búsqueda humanitaria extrajudicial, y cuando llegamos ya al proceso de identificación estamos con una parte determinante frente a todas estas etapas que se dan al interior de la entidad. Por favor, cuéntenos sobre en qué consiste este proceso. Hola a todos. Bueno, el tema de la identificación de cadáveres hace parte de un proceso. Por supuesto que la búsqueda de personas desaparecidas es un proceso, la investigación es un proceso, y bajo esa sombrilla del proceso de búsqueda de personas desaparecidas, debajo de esa sombrilla está el proceso de identificación de cadáveres. No es, digámoslo, ajeno el trabajo del Instituto Nacional de Medicina Legal por mucho tiempo con relación a la búsqueda de personas desaparecidas. Ahora, pues la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, con un nuevo mandato y una nueva función, tiene la posibilidad de acceder a nueva información con la cual el Estado no había podido accederla por diferentes circunstancias del conflicto, y pues una vez que se obtiene esa información de las personas dadas por desaparecidas, genética y no genética, esa información es aportada al proceso que realiza el Instituto Nacional de Medicina Legal, lo alimenta, no solo lo alimenta en un momento dado, sino que lo puede alimentar en el transcurso de ese proceso, al principio, en la mitad o al final, cuando ya se están concluyendo estos análisis. La investigación que realiza la unidad de búsqueda pues alimenta este proceso para finalmente llevar a cabo y finalizar ese proceso, y pues contar con la suerte y paradero, en este caso muy triste, de esta persona, pues, está fallecida, pero por lo menos ya tenemos entonces claramente que esta persona es esa y no es otra. Y eso es a partir de esa articulación de
digámoslo así, de esos procesos y subprocesos de alguna manera que se solapan y que se articulan y se coordinan para llegar a identificar a una persona. Muchas gracias, Luis Carlos. Adriana, yo creo que las personas cuando empezaron a escuchar y entonces no, sí, está con nosotros Adriana, ella es odontóloga forense. Para las personas el tema de la identificación y sobre todo por lo que Hollywood nos ha mostrado está atravesado totalmente por la muestra genética del ADN. El ADN, la gotica de sangre, para ni una dice quién es. Entonces, ¿qué tiene que ver una odontóloga forense ahí? Me gustaría que nos pudiese explicar primero cuál es el rol justamente de una odontóloga forense dentro del proceso de identificación y también, ¿por qué no aclararle a las personas cuáles son esas diferentes maneras, por decirlo de alguna manera, que existen para identificar a estos cuerpos, en este caso pues cuerpos sin vida de personas encontradas que pueden corresponder a personas desaparecidas? Vale. Hola a todos. Bueno, ser odontóloga forense dentro del proceso de identificación, pero más allá del proceso de búsqueda de personas desaparecidas, te pone como en dos roles. Uno que es específicamente dentro del laboratorio, cuando llega un cuerpo esqueletizado, como los que manejamos nosotros, digamos, para estos casos específicos, y haces un abordaje odontológico con fines de identificación. Entonces lo que haces es describir de una manera muy detallada, ¿sí?, la fórmula dental de esa persona, decir cuántos años tenía, de acuerdo pues con lo que la evidencia aporte, y eso entra como un suministro para la búsqueda de una persona desaparecida y para la identificación de un cadáver. A veces uno piensa que eso es lo mismo, que todas las personas que están desaparecidas sin defecto van a aparecer fallecidas, y eso no es verdad, ¿sí? Sin embargo, en cuanto a esa línea de evidencia o a esa línea que tenemos de información odontológica, desafortunadamente pues no contamos con tanta información como quisiéramos en un país como Colombia, porque pues rara vez las personas que buscamos tienen una historia clínica odontológica suscrita en algún consultorio, en su EPS y demás, pues porque como ya es de nuestro conocimiento, la mayoría de las personas que desaparecen en este país desaparecen en zonas apartadas. Es baja, digamos, la proporción de personas que tenemos desaparecidas en centros urbanos, en cabeceras, en donde pues han podido de alguna u otra manera acceder a servicios de salud, y podríamos documentar esa parte de la información que nos ayuda muchísimo para buscarlo. El otro rol del odontólogo, y no es solamente del odontólogo, sino de cualquier persona que pueda tener esa calidad dentro del grupo, es como de integrador de los datos. Es algo así como un administrador de casos. Normalmente se le asigna a una persona pues que ya tiene algún bagaje frente al proceso, que tiene, digamos, un manejo interinstitucional, que tiene también manejo con familias, que ha tenido acercamiento en este tipo de procesos, y digamos que la bondad que ofrece ser odontólogo es que además de eso se puede también participar en otros procesos, como la toma de muestras biológicas, que pues debe ser asignada a una persona que tenga preparación en procedimientos clínicos, y en valoración también de los grupos familiares a través de una entrevista técnica ante mortem o técnica forense con fines de identificación, ¿sí? Entonces digamos que es un rol compartido, es bastante ecléctico en las funciones, y pues es a partir como de esas dos premisas, la formación clínica y pues como el tamizaje que se le da a los casos en la parte de administración de los mismos. Adriana, gracias. Luis Carlos, conectando con lo que nos está diciendo Adriana, veníamos hablando como de las distintas formas o elementos que se deben tener presentes al momento de la identificación de una persona. Entonces nos estamos hablando de las placas dentales, también de las pruebas de ADN, de las huellas dactilares, pero aquí en este punto queremos que por favor nos pueda explicar un poco esas características de los cuerpos que son recuperados por parte de la unidad de búsqueda, esas características diferenciadas a comparación con otras recuperaciones de cuerpos o cuando se llevan otras características, y qué hace que
en últimas, el proceso de identificación o de los cuerpos que se entregan a medicina legal, pues acá también la información sea determinante y esa investigación que se lleva adelantando precisamente por el estado en el que son recuperados estos cuerpos. Mira, precisamente lo que traigo, lo último que estás diciendo, el tipo de casos que estamos entregando al Instituto de Medicina Legal. Desafortunadamente el conflicto ha generado que las personas que se encuentran fallecidas relacionadas a la desaparición por el conflicto armado, pues estos cuerpos ya se encuentran sin tejidos blandos y sus prendas de vestir también se encuentran bastante deterioradas. Básicamente lo que estamos encontrando son cuerpos con evidencia que se ha perdido. Y esto el instituto lo tiene muy claro dentro de sus protocolos y sus guías y procedimientos, porque precisamente este tipo de cuerpos necesitan un análisis muchísimo más dispendioso y complejo para poder recabar, entender, analizar, detallar y sistematizar esa información del análisis de estos cuerpos esqueletizados. ¿Qué pasa acá? El Instituto de Medicina Legal determina que estos cuerpos son unos cuerpos complejos de analizar y de esa manera conforma equipos interdisciplinarios conformados principalmente, no son los únicos que pueden interactuar con este análisis, pero son los principales: médico forense, odontóloga forense y antropólogo forense. Puede haber también la parte de radiología forense, ¿sí? Toma de radiografías y demás, balística forense, pero bueno, básicamente son esos tres que dije inicialmente. ¿Cuál es el objetivo de este análisis? Tratar de obtener información genética y no genética del cuerpo. Y esta información se va a comparar con la información de la persona dada por desaparecida que mencionaba la doctora Adriana, relacionada precisamente entonces con ¿qué? Con señales particulares, con la edad, el sexo, la talla de esta persona, las prendas de vestir que tenía en el momento de la desaparición, las circunstancias de muerte de esta persona, porque también hay información relacionada con cómo murió esta persona, ¿sí? ¿Qué lesiones traumáticas generaron el fallecimiento de la persona? El cuerpo fue desmembrado, el cuerpo fue quemado, el cuerpo fue dispuesto en bolsas plásticas, el cuerpo todavía estaba vestido, estaba desnudo, ella o él estaban desnudos, semivestidos, es más. Muchas características que podemos encontrar de la información de la persona dada por desaparecida. Esa información la vamos a llevar como si fuera un espejo, ¿sí? En una parte del espejo, de esa imagen de ese espejo, va a estar el análisis del cuerpo que está haciendo medicina legal. Y en la otra parte de ese espejo va a estar la información de la investigación de la persona dada por desaparecida. Entonces, esas dos informaciones se van a comparar, ¿sí? Y esas dos informaciones son un espejo. Si vamos a comparar esas dos informaciones, necesitamos que el cuerpo también nos cuente su edad, su sexo y su talla, ¿cierto? Pero precisamente entonces tenemos cuerpos que están bastante deteriorados y esa información es muy frágil. Si bien la podemos obtener de manera completa, la podemos obtener de manera incompleta. Y esa completitud y esa cantidad de información de parte del análisis del cuerpo también de alguna manera desde la investigación hay limitaciones. Entonces fíjense que tenemos un proceso complejo en limitaciones de información, tanto por el análisis del cuerpo como de la información que obtenemos de la investigación. Esas dos informaciones que llamamos, cuando ya estamos en un proceso de identificación, las llamamos una información antemortem, una información de la persona dada por desaparecida, y por otro lado la información postmortem, que es resultado del análisis del cuerpo. Esas dos informaciones se comparan. Entonces fíjense que lo que estamos hablando acá es que no es un solo proceso, es una sombrilla de investigación, es debajo de esa sombrilla de investigación hay un proceso de identificación y esa investigación alimenta la identificación y viceversa. También la información del análisis de los cuerpos, así no tengamos una probable identidad, pueden orientar a la investigación a decir, bueno, y el equipo interdisciplinario nos está diciendo que es una mujer que tiene 20 años, que estaba vestida y que se encontró en una fosa clandestina con un nombre. Eso le está diciendo ya a la investigación, bueno, ¿qué hay que hacer para encontrar con los nombres de estas personas? Porque pues el instituto no puede dar inicialmente por el nombre de esta persona a menos que la investigación se lo dé. O hay otra alternativa que quizás Adriana lo vaya a comentar, es el tema del banco de perfiles genéticos de personas desaparecidas, que nos permite de alguna manera a estos cuerpos que no tenemos una orientación de identidad a partir de la investigación, nos pueda la ciencia ayudar
a determinar quién puede ser esta persona. Entonces hay diferentes caminos para llegar al resultado. Lo importante es que la investigación se comunique con el proceso de precisamente análisis del cadáver en el instituto. Adriana, justamente Luis Carlos llega a un punto interesante y es ese banco de perfiles genéticos. Sería muy importante si puede explicarnos a nosotros y a las personas que están viendo y escuchando este programa justamente qué es ese banco de perfiles genéticos, qué información está ahí, cómo eso puede ayudar, si es, insisto nuevamente como el ejemplo hollywoodense de aquí está la gota de sangre, enter, pum, listo, ya salió, este es Luis Carlos. Si nos podrías explicar de la manera más pedagógica y justamente tomando como un punto de partida, quizá como un derrotero, ese ejemplo de la ciencia ficción a cómo funciona realmente y qué es y por qué es tan difícil incluso, porque nos encontramos muchas veces nosotros como unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con escenarios donde pero es que ya se entregaron los cuerpos a medicina legal y cómo así que todavía no se han identificado, ¿por qué se demoran 18 meses? Pero por qué se demoró un mes, porque ya pasaron 3 años y no pasó nada. Entonces poder justamente tomar este espacio al aire para poder explicarle a las personas porque esa vaina no es tan fácil como en teoría y la ciencia ficción nos lo muestra. Bueno, el banco de perfiles genéticos es básicamente una base de datos, ¿sí? Es un software que fue donado por Estados Unidos a Colombia y lo estamos usando básicamente desde 2003. Ha tenido diversas versiones, creo que en este momento estamos en la versión 6.0, ¿sí? Es el mismo gobierno americano quien capacita a los analistas colombianos para su mantenimiento, su depuración y demás. Y lo que busca es dar una respuesta a lo que se quedó sin respuesta a partir de otras líneas de evidencia. Digamos que la casuística del banco de perfiles genéticos, es decir, la cantidad de identificaciones que se orientan a partir de los resultados del banco se disparó más o menos sobre el año 2016. ¿Por qué? Porque antes de eso, los cuerpos que nos llegaban para análisis llegaban muy orientados, ¿sí? Porque recordemos que partimos de una primera experiencia que fue la Ley de Justicia y Paz, en donde había personas que aportaban información a cambio de beneficios y pues se daban a esa tarea, ¿sí? De recurrir a sus propias memorias y a las de los integrantes de los grupos para establecer lugares de inhumación ilegal, ¿sí? Posibles identidades de esas personas y asimismo los cuerpos llegaban con esas posibles identidades y muchas veces hasta con su información de referencia. La información de referencia es una muestra biológica de un familiar, que finalmente terminaba así, cruzándose por un analista genetista y pues de ahí salían los resultados que podía ser o que esa hipótesis de identidad se confirmara o se descartara. En ese sentido, todo lo que nos quedó sin identificar de ese proceso, ¿sí? Entonces pasó a buscarse en el banco como con mucha más celeridad, como con mucha más importancia, pues porque ya no teníamos el resto del proceso que es el investigativo a partir de las familias que buscan, a partir de una unidad responsable, llámese una unidad judicial, pues hasta que apareció la unidad de búsqueda y bueno, extrajudicial ahora. Tenemos aproximadamente unos 36,000 perfiles genéticos, ¿sí? Almacenados en ese software. La mayoría de ellos son muestras de referencia, es decir, de familiares que están buscando a sus personas desaparecidas y es una proporción bastante desigual, es decir, de esos 36,000 perfiles podemos decir que básicamente 7,000 u 8,000 son de cadáveres y el resto son de familiares. Entonces uno piensa, ¿no? Dice, pero si es que hay muchísimos familiares, ¿por qué no encuentran a su persona desaparecida cuando los cuerpos son muy pocos? Y aquí tiene que ver el tema de los parentescos, es decir, el banco va a ser mucho más eficaz y sus búsquedas mucho más astringentes cuando la calidad de los datos que se ingresen sea mucho más informativa,
¿sí? Entonces yo puedo tener la mejor voluntad para buscar a mi familiar desaparecido, pero si yo soy el sobrino, ¿sí? Y además no soy sobrino completo, sino que soy sobrino nada más por parte de la mamá o del papá, es decir, si tiene una sola línea de linaje que comparta con la persona desaparecida, eso nos va a disminuir de una manera importante la efectividad de la búsqueda. Entonces, digamos que siempre hay que tener en cuenta cuando se hagan estas jornadas de atención a familiares y cuando se hagan las entrevistas a los mismos familiares, que si bien es cierto, todas las muestras serán bienvenidas, no todas las muestras van a tener la misma oportunidad de encontrar de una manera eficaz una coincidencia en el banco, pues porque no todas ofrecen esa calidad. Las de mejor calidad siempre van a ser por línea ascendente el padre, la madre de la persona desaparecida y por línea descendente sus hijos biológicos, ¿sí? En cuanto a las búsquedas, digamos que se hacen de rutina, ¿sí? Es decir, cada vez que un perfil ingresa al banco de perfiles genéticos se busca, es decir, constantemente se están buscando. No es lo que piensan las personas que si no se dirigen las búsquedas, si no están siendo todo el tiempo direccionadas, no se busca, no, siempre que ingresa un perfil se busca, pero sí que es cierto que también dependemos de la calidad de la información, de los perfiles, ¿sí? Normalmente eso ha cambiado. Para el 2010 a 2012 era aceptable que el perfil genético que se incluyera en la base de perfiles tuviera 16 sistemas, ¿sí? Y ahora les voy a explicar qué es un sistema. Luego evolucionamos teniendo en cuenta que la base ha crecido muchísimo a 20 sistemas y ahorita lo que estamos encontrando es que gracias también a la implementación de mucha tecnología y de las nuevas kits se llaman, que usan los genetistas, pues podemos tener hasta 30 sistemas por perfil. Entonces, un perfil genético, como para términos prácticos, ¿sí? Y cuando yo digo 30 sistemas, es porque cada sistema es una pareja de números, ¿sí? Entonces, que se llaman alelos. Entonces, por ejemplo, para ponerlo así como rápidamente, si mi papá es 1, mi mamá es 2, mi papá es 3, mi mamá es 4, mi papá es 5, mi mamá es 6. Es decir, ellos me están construyendo a mí con la mitad y la mitad de su propia información genética, ¿sí? Y en un escenario ideal para encontrar una persona o por lo menos una coincidencia en el banco de perfiles genéticos, si yo tuviera la pareja de padres, sería mucho más fácil reconstruir a su hijo, porque encontraría que en cada casilla su hijo tiene uno de los números que conforman a sus papás en cada casilla. Entonces digamos que, y lo mismo pasa con los hijos biológicos. Entonces esa es una manera muy eficaz porque adicionalmente ofrece una tranquilidad muy grande y es el tratamiento estadístico de los datos, ¿sí? Normalmente la identificación, y todavía sigue siendo así, la identificación integral es cualitativa, es decir, vamos con estas líneas de evidencia, llamamos al espejo del que habló Luis Carlos, teniendo la fortuna de que toda la información sea tan consistente o tan coherente que no encontremos cosas que nos hagan dudar o cosas que no podamos explicar. Sin embargo, todo eso es cualitativo. Lo único que se nos aporta en un valor numérico es el resultado del informe de genética, en el que te dice que el hallazgo genético, ¿sí?, cuando dos perfiles encuentran coincidencia dentro de la base, es tantas veces más posible si ese parentesco que nosotros reportamos es cierto que si se tratara de personas de la población de referencia cualquiera, ¿sí? De acuerdo. La pregunta que le hacen a uno normalmente, y me voy a adelantar un poco, es ¿y cuántos millones son los que valen para que diga que ese es el papá, ese es la mamá, ese es el hijo, esa es la hermana? Esa es una pregunta que no tiene respuesta, o más bien tiene respuesta dentro del contexto de cada caso. Es decir, si nosotros nada más tenemos esa
línea de información, que es la genética, ¿sí? Debemos esperar valores muy robustos, muy altos, frente a un cadáver, por ejemplo, al cual no se le ha podido estimar la edad, no tenemos la posibilidad tampoco de determinar su sexo, no es posible reconstruir la estatura, pues debido a la calidad y a la degradación del mismo cuerpo, pues tampoco tenemos características individualizantes. Entonces, a partir de la información del contexto que aportan entidades judiciales y extrajudiciales, podemos hacer, digamos, una valoración de toda esa información e irnos, digamos, tranquilamente con un valor de probabilidad muy alto. Y aquí quiero resaltar algo, y es que el Banco de Perfiles Genéticos de Colombia es uno de los más nutridos del mundo, es decir, la cantidad de muestras que almacena es enorme con respecto a otros bancos de otros países que tengan casuísticas parecidas, qué sé yo, Guatemala, que está de moda, Argentina, Salvador. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, ya no podemos estar tranquilos con valoraciones estadísticas en el orden de magnitud de millones, ¿sí? Sino que entre más crezca la base, y ha crecido muchísimo desde que la unidad empezó a trabajar, pues tendremos que esperar valoraciones estadísticas mucho más altas en los parentescos. Y quiero subrayar esto porque el banco es dinámico, ¿sí? El banco es tan dinámico como nosotros lo alimentemos. Y en ese sentido, entre más crezca, más exigentes vamos a ser con los resultados que de ahí extraigamos. Perfecto. Adriana, muchísimas gracias. Luis Carlos, conectando un poco con lo que está mencionando Adriana y también ya como para el cierre del programa, y voy a hacer dos preguntas en una, y es, ¿por qué es entonces en este orden de ideas tan importante que cada vez más las personas que tienen a un ser querido desaparecido se puedan acercar para adelantar distintas jornadas de muestras de ADN? ¿Por qué eso será tan determinante a la hora de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas? Y también que nos pueda dejar un mensaje de cierre frente a este programa para que la sociedad, las audiencias y las personas buscadoras sobre todo, pues entiendan también como la importancia que tiene este proceso de identificación y tan ligado que está con toda la investigación que hace la unidad de búsqueda. Vale, gracias, Natalia. Bueno, con relación a las muestras biológicas tomadas a familiares, me gustaría decir dos aspectos sobre esta labor. La primera es que si bien la relevancia de la muestra biológica tomada a familiares es muy importante, como lo estaba explicando Adriana con relación al banco, ella misma lo recalcó en el sentido de la información. No nos sirve tomarle muestras a familiares si esos familiares nos están aportando información de la persona desaparecida. Porque en una familia, por ejemplo, pueden haber dos hijos de una pareja desaparecida, y esos dos hijos pudieron haber desaparecido y fallecido en circunstancias similares del conflicto, siendo menores de edad, siendo parte de un grupo armado, por ejemplo. La genética solamente nos va a decir que es hijo de ellos dos, pero ¿qué es lo que nos va a decir qué es uno y quién es el otro? Pues la información no genética. Entonces, las muestras son muy importantes, pero también los familiares, y esto quiero recalcarlo acá en segundo aspecto, la información que los familiares tienen con relación a la desaparición de su familiar, de su pariente, de su hijo, de su hermano, es igual o más relevante que la información genética. Se complementan. Y los mismos familiares le cuentan a los investigadores de la unidad dónde pueden ir a preguntar, a quién pueden ir a buscar, cómo pueden buscar más, hasta dónde ellos han buscado y no han logrado encontrar. Entonces, los familiares son una red que nos aporta no solamente información genética, sino información no genética de las personas desaparecidas, que seguirá y tendrá que seguir alimentando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, IRDEC, en su módulo de desaparecidos. Entonces, digamos, el mensaje para los familiares es el siguiente: ustedes pueden orientar la investigación, ustedes nos pueden decir el camino que debemos recorrer, y por supuesto, claro está, aportar su muestra biológica es muy relevante, y entender qué familiares son genéticamente más informativos, pero no porque un familiar no sea genéticamente tan informativo como un papá o una mamá, ese primo, ese tío puede
tener mucha información con relación a la suerte y paradero de este familiar. Entonces las familias son redes, ¿no? No solamente los papás, las mamás, estas mamás buscando, no, ellas no necesariamente están solas. Hay familiares que conocen mucho del conflicto en el territorio, del movimiento que hubo de los grupos y de cómo estos grupos desaparecían personas, y ellos también nos pueden contribuir a buscar a otras personas. Es que fíjense esto tan importante. No solamente los familiares ayudan y colaboran y contribuyen a la investigación de su familiar desaparecido, sino que también pueden contribuir a la búsqueda de otras personas desaparecidas en el territorio. Entonces, el llamado para los familiares y las organizaciones también es que esas redes de los familiares, esas redes de familiares buscadores, ¿sí?, son fuente de información, no solamente de información genética, sino de información no genética que nos contribuirá a buscar a sus parientes y a otros tantos que están esperando ser encontrados, y familiares que están esperando también respuestas del Estado. Y a todas esas personas que pueden tener información, justamente como lo decía Luis Carlos, que es igual o quizá más valiosa que la muestra genética, que tengan información que pueda contribuir a la búsqueda de un ser querido desaparecido, de alguna persona que puede ser su vecino o algo que usted vio hace muchos años y que por ahí recuerde puede terminar siendo importante. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del número celular 316-278-3918. Adriana, ya para ir cerrando el programa también a manera como de conclusión, todo el mundo puede ir a aportar. ¿Dónde puede hacerlo? Puede ir al puesto de salud de la vereda y decir, venga, yo vengo a aportar mi ADN. ¿Cómo funciona? Si alguna persona que nos está escuchando dice, oiga, de pronto sí tengo información, me dieron el teléfono, pero además quiero ir a aportar mi muestra genética, ¿qué pueden hacer? ¿Tienen que ir a una sede de medicina legal? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cualquier sede de medicina legal puede a cualquier persona? Bueno, principalmente recordar que son muchos los intervinientes en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, no solamente medicina legal y la unidad de búsqueda, hay otras instituciones como la Fiscalía General de la Nación, inclusive la misma Defensoría del Pueblo, a donde las personas se pueden acercar para ser orientados. Con respecto específicamente a medicina legal, en cualquier sede de medicina legal o unidad básica siempre va a haber una persona dispuesta tanto a recibir la entrevista como a tomar la muestra. Es posible que eso sea en dos tiempos diferentes, es decir, que primero se le reciba su entrevista, se cree el caso y demás, y se agende para toma de muestra biológica. Aquí, por ejemplo, en la sexta, en la sexta con Caracas, donde estamos nosotros en la sede central, hay en el primer piso un módulo solamente para recibir entrevistas. De ahí se derivan al tercer piso, que es el laboratorio de genética, donde se les toma la muestra y allí mismo se procesa. En las regiones es un poquito diferente porque finalmente no todas tienen un laboratorio disponible. Las que tienen laboratorio serían Bogotá, Cali, Medellín y Villavicencio, que tienen sus laboratorios propios, y pues ya entonces surte como un pasito más, ¿no? Que es que recibo la entrevista, luego tomo esta muestra y esta muestra tiene que llegar a un laboratorio para su análisis. Teniendo en cuenta que la búsqueda de una persona desaparecida no prescribe, ¿sí?, que es algo que está constantemente investigándose, cualquier persona puede acudir a cualquier institución, no solamente para que se le tome la muestra, sino para aportar información constantemente. Y en esto quiero como resaltar un poquito la participación de las personas que buscan, ¿sí? A veces por cuestiones económicas, por dificultades en el traslado o por cualquier factor que influya, las personas se acercan una sola vez a las instituciones y no siguen como alimentando, como aportando datos. Entonces quería como dejar esa invitación a que sean más amigos nuestros. Nosotros siempre estamos allí y siempre los vamos a necesitar, porque como alguien dice por ahí, el que busca encuentra. Y esto es de insistir, persistir
nunca desistir. Entonces es un trabajo bastante arduo, somos muy pocas personas buscando a muchísimas personas desaparecidas. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en la articulación interinstitucional y en optimizar los recursos, tanto el talento humano como lo que nos ofrece la tecnología. Creo que con unos resultados que para muchos serán aceptables, para mí buenos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad de mejorar estos procesos, pero los procesos no los vamos a poder mejorar si las familias no nos siguen apoyando, porque a veces cuando faltan datos, cuando la información no es concluyente o cuando uno tiene dudas, a los únicos que puede recurrir es a los familiares realmente para que se las resuelvan. Entonces, pues somos todos un solo grupo. Importante invitación, Adriana, para que las personas que tienen a un ser querido desaparecido pues se puedan acercar tanto a la unidad de búsqueda como al Instituto Nacional de Medicina Legal para que pues puedan aportar su muestra de ADN, porque es determinante en este proceso de investigación. A nuestros invitados, Luis Carlos Salgado de la unidad de búsqueda y Adriana Heredia del Instituto Nacional de Medicina Legal, muchas gracias por su participación hoy en la búsqueda Repara. A mi compañero David Rodríguez y a todas las personas que se conectaron hoy a través de Radio Nacional y a través de nuestras redes sociales, muchas gracias y feliz tarde para todos.